Tienes exactamente 105 días antes de que la primera oscuridad se desate. Este video podría ser la clave para tu supervivencia. Presta atención a quien ha vuelto de entre los muertos para traerte una advertencia urgente. Me llamo Mike Sudor, tengo 55 años, y durante más de 3 décadas, he hecho de la parte trasera de una camioneta mi hogar. He recorrido las carreteras del sur de Estados Unidos, donde la ruta se ha convertido en mi refugio, mi fuente de ingresos y, de alguna manera, en mi fiel compañera. Nunca he sido de asistir a la iglesia cada domingo ni de memorizar versículos, pero en el fondo de mi ser siempre he sentido la certeza de que hay algo más grande que nos protege, algo que trasciende este interminable asfalto que nos rodea. Vivo solo en una acogedora casita a las afueras de Nashville. Hace 8 años, mi esposa Carol partió de este mundo a causa de un aneurisma, y desde entonces, la vida ha tomado un rumbo diferente. Mis 2 hijos han formado sus propias familias y ahora residen lejos, lo que acentúa aún más mi soledad. La verdad es que este sentimiento me acompaña y, en muchas noches, solo me encuentro a mí mismo en la quietud de la casa. Una taza de café frío en mis manos, y las noticias resonando con relatos de guerras, tragedias y políticos en constante lucha, mientras la gente sufría en silencio. En esos instantes, me encontraba mirando por la ventana, reflexionando sobre lo frágil que parece todo a nuestro alrededor, como si el destino del mundo entero estuviera atado a hilos invisibles que podrían romperse en cualquier instante. Era la mañana del 15 de agosto de 2025, y yo conducía mi camioneta por una carretera rodeada de árboles. El cielo estaba despejado, la radio emitía una melodía suave, y mis pensamientos se centraban únicamente en la entrega de la mercancía que debía realizar unas horas más tarde. Se creía que sería un viaje común y corriente, como tantos otros que había realizado. Sin embargo, la vida tiene la extraña habilidad de transformarse en un instante. De repente, un imponente alce apareció en medio de la carretera, desafiando toda lógica. Sin pensarlo, giré el volante con fuerza, pero a esa velocidad y con el peso de la camioneta, el control se me escapó de las manos. Recuerdo el chirrido de las llantas sobre el asfalto, el peso del volante en mis manos y, de repente, el brutal impacto. En un instante, ya no me encontraba dentro de la cabina destrozada. Flotaba sobre la escena, observando mi propio cuerpo atrapado entre los escombros, mientras los coches se detenían y la gente corría a socorrerme. Observaba cómo las luces rojas intermitentes de la ambulancia se acercaban, pero sorprendentemente, no sentía dolor. Más bien, era como si me hubieran liberado de un pesado fardo que llevaba mucho tiempo sobre mis hombros. Todas esas preocupaciones, culpas y miedos que me habían atormentado se desvanecieron de repente, dejándome una sensación de ligereza inesperada. Fue en ese instante cuando percibí una luz dorada que me atraía con fuerza. Una calidez indescriptible me envolvió, como si su resplandor alejara mi alma del tumulto del camino. No sentía miedo. Por primera vez desde la muerte de Carol, experimenté una verdadera sensación de paz. La luz se intensificó gradualmente, hasta que, de repente, Él apareció ante mí. Jesús estaba allí, frente a mí. No se parecía en nada a las pinturas o películas antiguas que había contemplado. Era real, estaba vivo, emanaba una fuerza impresionante, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Cuando me miraba, parecía conocer cada uno de mis errores, cada debilidad, cada noche en la que había llorado en soledad, y a pesar de todo me amaba. Intenté hablar, pero solo logré llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo alivio, como si, después de 55 años, finalmente pudiera respirar de verdad. Me puso la mano en el hombro y, en ese instante, una ola de amor me invadió, un amor tan inmenso que superaba cualquier otra experiencia que hubiera vivido. Ni siquiera el profundo vínculo que compartí con Carol podía compararse. Era como si estuviera envuelto en la cálida luz del sol. Una calidez envolvente lo llenaba todo a su alrededor.
Fue en ese momento cuando Jesús habló con una voz serena que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. ¿Has dedicado tu vida a servir más de lo que imaginas?, preguntó. Me hizo reflexionar sobre los caminos recorridos, día y noche, llevando alimento, medicinas y, sobre todo, esperanza a familias que jamás había conocido. No lo llamabas ministerio, pero en realidad lo era. Cada entrega se convertía en un acto de amor hacia mi gente, y eso me desgarraba por dentro. Para mí, siempre había sido simplemente un trabajo: recoger la carga, llevarla a su destino y continuar con mi camino. Pero en ese momento, frente a él, comprendí que había algo sagrado incluso en los kilómetros solitarios que había recorrido. Jesús entonces adoptó un tono más serio. Necesito mostrarte algo, Mike. Se avecinan tiempos difíciles. El corazón de la gente será puesto a prueba como nunca antes. Es crucial que observes lo que se avecina para poder advertirles. En un instante, nos encontramos fuera de esa luz dorada que nos envolvía. Estábamos de pie sobre lo que parecía una montaña imponente, y ante nosotros se desplegaba todo Estados Unidos, como si estuviera contemplando un vasto mapa viviente, palpitando ante mis ojos. Desde la cumbre de aquella montaña, mis ojos se posaban en cada rincón del país. Las ciudades y los pueblos se extendían ante mí, sus luces brillando en la oscuridad como estrellas fijadas en el suelo. En ese momento, Jesús me miró y, con una voz serena, pronunció la palabra, con firmeza. Mike, cuéntame, ¿qué es lo que ves? Al principio, todo parecía normal. El resplandor constante de la civilización, ese pulso eléctrico que nunca cesa. Sin embargo, al mirar más de cerca, te das cuenta de que hay sombras oscuras que se acumulan sobre algunas de las grandes ciudades. No eran simples nubes de tormenta. Era algo mucho más denso y oscuro, una presencia que oprimía mi pecho con solo mirarlo. Señor, ¿qué es esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Es el primero de 3 grandes eventos de oscuridad que se abatirán sobre esta nación, respondió. Cada uno de estos desafíos se extenderá por exactamente 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, se pondrá a prueba el corazón de mi pueblo. ¿Confiarán en mí o se apoyarán en sus propias fuerzas? El primero de estos retos comenzará en tan solo 4 meses, y al pensarlo, siento que se me revuelven las entrañas. 4 meses. ¿Te refieres a este año? Jesús asintió con seriedad. El 21 de diciembre de 2025, durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, se transformará en los 3 días más oscuros de la historia de Estados Unidos. Mientras hablaba, lo vi desplegarse ante mis ojos. La oscuridad comenzó en California, pero no era un apagón cualquiera. Era como si alguien hubiera derramado una densa capa de pintura negra sobre el cielo, cubriendo ciudad tras ciudad en un manto sombrío. Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Denver, una tras otra, se verán envueltas en la oscuridad. Esta primera sombra será el resultado de una tormenta solar sin precedentes. Jesús lo explicó con claridad. El pulso electromagnético será tan potente que arrasará transformadores en todo el oeste de Estados Unidos. Desde el vasto océano Pacífico hasta las majestuosas montañas rocosas, a las 3:33 de la mañana, hora del Pacífico, todo se sumirá en la oscuridad. Un caos indescriptible se desatará en el instante en que las luces se apaguen. Los coches, sorprendidos por la repentina penumbra, se detendrán abruptamente en medio de la carretera. No solo se apagaron, sino que quedaron completamente inservibles. En cuestión de segundos, los sistemas electrónicos se fundieron. Los semáforos dejaron de funcionar, sumiendo las calles en el caos. Las torres de telefonía móvil, antes bulliciosas, se sumieron en un profundo silencio. Aquellos dispositivos que siempre han sido parte de nuestra vida moderna simplemente se apagaron, dejándonos en un vacío desconcertante. Mike, ningún vehículo fabricado después de 1980 logra encenderse. Los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras han quedado reducidos a escombros.
Incluso muchas linternas modernas han dejado de funcionar, ya que dependen de chips electrónicos. Ni siquiera los paneles solares logran funcionar, ya que los controladores también se quemarán. Observé a los ángeles con mayor atención, tal como me lo pidió Jesús. Fue entonces cuando vi el instante preciso en que la ciudad, resplandeciente como un árbol de Navidad, se hundió en una oscuridad absoluta. La multitud se precipitaba por las calles, desbordada por el pánico. Los ascensores, repletos de personas, quedaron atascados, dejando a muchos atrapados en su interior, sin poder pedir auxilio. Mientras tanto, los hospitales luchaban por mantener la calma, intentando activar generadores, pero sus sistemas de control también sucumbieron al caos. Y de repente, todo se detuvo. Pero, ¿cómo podrán las personas comprender lo que ocurrió?, les pregunté. No lo entenderán de inmediato, respondió. Antes contábamos con radios analógicas que funcionaban con baterías. Hoy en día, casi todo es digital, y la mayoría se perderá en el impacto. Solo unas pocas radios antiguas y algunos radioaficionados preparados para este tipo de evento podrán establecer comunicación. Lo que sucedió a continuación me dejó helado. En menos de 6 horas, ya se estaban perdiendo vidas. No fue la violencia la que causó el caos, sino el colapso de los sistemas de soporte vital que dejaron de funcionar. En los hospitales, los pacientes se debatían en una lucha desesperada por obtener ventilación manual. Los centros de diálisis cerraron sus puertas, dejando a muchos sin el tratamiento que tanto necesitaban. Además, los diabéticos se encontraron en una situación crítica, sin acceso a la refrigeración necesaria para conservar su insulina. Jesús observó con tristeza y exclamó: «En tan solo 24 horas, decenas de miles perderán la vida. La mayoría serán ancianos enfermos y aquellos que dependen de la tecnología para sobrevivir». Sin embargo, también notó algo esperanzador. En ciertos barrios, había personas que estaban preparadas. En un rincón nostálgico del pasado, familias con coches clásicos de los años 70 aún recorrían las calles, disfrutando de la magia de lo antiguo. Estos vehículos que parecían contar historias de épocas pasadas, estaban equipados con radios de manivela que llenaban el aire con melodías de antaño. Las lámparas de aceite iluminaban los hogares con una luz cálida y acogedora, mientras que las estufas de leña brindaban calor y confort en las noches frías. En este entrañable entorno, los vecinos se unían en un espíritu de solidaridad, compartiendo lo que tenían y cuidándose mutuamente. Era una comunidad donde la ayuda y el apoyo eran el pan de cada día, creando lazos que trascendían el tiempo y las dificultades. «Este es mi pueblo», escuchó Jesús. Algunos llegaron a mí a través de sueños, otros guiados por profecías, y otros simplemente por la sabiduría que sembré en sus corazones para prepararlos. «Pero, Señor», le respondí con voz temblorosa, «¿cómo puede alguien estar listo para algo tan grandioso?». Jesús sonrió, irradiando una paz que parecía envolverlo todo a su alrededor. «Déjame mostrarte cómo prepararte y a qué señales debes prestar atención», dijo con una voz serena. En un instante, ya no nos limitábamos a observar desde las alturas. Estaba presente, inmerso en cada escena, sintiendo cada detalle como si realmente estuviera allí. Comenzó su relato describiendo el clima. Anunció que esta tormenta se manifestaría a través de señales en el cielo, el 15 de diciembre de 2025, o 6 días antes de esa fecha. Se podrán observar auroras incluso hasta el sur de Texas. Cuando las personas contemplen luces verdes danzando en el cielo sobre ciudades como Dallas y Atlanta, tendrán un plazo de 6 días para realizar los preparativos finales. Pero, ¿qué tipo de preparativos, Señor? La voz de Jesús adquirió un tono firme, casi imponente. «Debes transmitir esto tal como te lo voy a mostrar», dijo con determinación. «Cuando la gente contemple los amaneceres del 15 de diciembre, solo tendrán unos pocos días, y es crucial que actúen sin dilaciones». Comenzó a enumerar y cada palabra resonaba en mi interior como si estuviera grabada a fuego. Primero,
Hay que llenar todos los recipientes que se puedan con agua. Bañeras, barriles, botellas, cubetas. Las bombas dejarán de funcionar y la reparación podría tardar meses. En segundo lugar, es fundamental abastecerse de alimentos que no necesiten refrigeración, como frijoles, arroz, conservas, sal y miel. En cuestión de pocas horas, los supermercados quedarán desiertos. Y en tercer lugar, asegúrate de retirar efectivo. Mucho efectivo, ya que no se aceptarán tarjetas. Los cajeros automáticos dejarán de funcionar. Los bancos permanecerán cerrados. En este nuevo escenario, solo el papel tendrá valor. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, y luego prosiguió. Cuarto, es fundamental garantizar que el transporte sea resistente a los pulsos electromagnéticos. Automóviles fabricados antes de 1980, bicicletas e incluso caballos, si es que los tienen. Aquellos que no cuenten con alguno de estos medios de transporte se verán obligados a quedarse donde están. Quinto punto. Es fundamental reunir dispositivos simples que funcionen con pilas, pero que no contengan chips, linternas antiguas, radios analógicos y herramientas básicas, suministros de cerillas, velas, faroles, leña y mantas. El invierno en Estados Unidos puede ser implacable, y sin electricidad, muchos se enfrentarán al frío extremo. Además, es esencial contar con medicamentos. Aquellos que requieren medicamentos diariamente deben asegurarse de contar con un suministro mínimo de 3 meses. Las farmacias, lamentablemente, no podrán funcionar. Mientras compartía mis pensamientos, empecé a visualizar los días que se avecinaban. En el segundo día, el miedo se transformó en violencia. Las multitudes en las ciudades pronto comprendieron que no era una situación cualquiera. Observé cómo asaltaban tiendas, mientras la gente se peleaba por los últimos paquetes de comida. Las pandillas se apoderaron de las calles de Los Ángeles, transformándolas en un verdadero campo de batalla. La policía, e incluso la Guardia Nacional, hicieron esfuerzos por contener la situación, pero la mayoría carecía del equipo adecuado. Fue en ese momento que Jesús dirigió su mirada hacia el interior del país. Las zonas rurales, aunque lograrán resistir un poco más, no podrán alcanzar la libertad. Los pozos equipados con bombas eléctricas se secarán, dejando a muchos sin acceso al agua. Los tractores modernos que antes facilitaban el trabajo en el campo quedarán inoperantes. La cosecha se detendrá y la comida no llegará a las ciudades, creando una crisis inminente. Ante esta desesperante situación, muchos se verán obligados a emprender largas caminatas en busca de ayuda, solo para descubrir que las ciudades no tendrán nada que ofrecerles. En el tercer día, fui testigo de algo aún más profundo. Millones de personas comenzaban a recuperar la cordura y a darse cuenta de que no se trataba de un momento pasajero. El pánico se apoderaba de ellos, pero en medio de tanto horror, también presencié algo maravilloso que estaba ocurriendo. Las iglesias que se habían preparado se transformaron en verdaderas islas de esperanza. Jesús me reveló una congregación en Denver que había acumulado agua, alimentos y equipos antiguos. Contaban con una radio analógica, a través de la cual transmitían mensajes de aliento y consejos prácticos. Alimentaban a cientos de personas, formaban equipos dedicados a visitar a los ancianos, cuidaban de los niños y ofrecían atención médica básica en momentos en que los hospitales no podían funcionar. Así debería ser mi iglesia, murmuró Jesús, con un leve dolor reflejado en su mirada. No se trataba simplemente de un club dominical, sino de un verdadero cuerpo vivo preparado para servir en momentos difíciles. Intrigado, le pregunté, ¿cómo lograron tener provisiones si todo estaba paralizado? A lo que él respondió con firmeza: porque prestaron atención a mis advertencias. Pasaron meses guardando ese tesoro, no solo para su propio beneficio, sino también para poder ayudar a otros. La visión comenzó a desvanecerse y de repente se encontraron de nuevo en la cima de la montaña, contemplando todo el país que se extendía ante ellos. Fue entonces cuando Jesús habló con una voz solemne: el primer período de oscuridad concluirá exactamente en 72 horas.
en la mañana del 24 de diciembre, a las 3:33 a.m. Algunas áreas comenzarán a recuperar la electricidad, pero los estragos serán devastadores. Se estima que se perderán 2 millones de vidas y la economía quedará sumida en la ruina. Muchos pensarán que este fue el peor desastre, pero se equivocan. Lo observé con el corazón encogido, sintiendo una profunda inquietud. Fue entonces cuando noté que se estaba formando otra sombra. Esta vez surgía del este. Jesús explicó que la segunda oscuridad llegará 8 meses después, el 21 de agosto de 2016. No será un evento natural, sino un ciberataque meticulosamente orquestado, complementado con actos de sabotaje físico. Los adversarios de Estados Unidos llevarán a cabo su ofensiva en un momento crítico, cuando el sistema energético occidental aún se encuentre vulnerable tras la devastadora catástrofe de diciembre. Esta nueva oscuridad era distinta y de alguna manera incluso más aterradora que la anterior. No era el resultado de la fuerza de la naturaleza, sino de la malicia humana. Villanías de código se propagaban como un veneno a través de los sistemas eléctricos que aún quedaban en pie. Mientras tanto, grupos de saboteadores lanzaron ataques físicos contra transformadores y subestaciones en puntos estratégicos a lo largo y ancho del país. A la medianoche, hora del este, se apoderarán de centrales eléctricas que se extienden desde Nueva York hasta Texas. Jesús habló con una voz profunda y seria. Pero no se tratará solo de una invasión digital, Mike. Habrá grupos terroristas atacando infraestructura crítica en múltiples lugares, y grandes ciudades sufrirán al mismo tiempo. Observé con horror cómo el cielo de la madrugada se iluminaba con explosiones en Nueva York, Boston y Washington, D.C., Filadelfia, Atlanta, Miami, Chicago, Detroit, Houston, Dallas, Nashville y Charlotte no eran simplemente ciudades, eran el corazón palpitante de una vasta red eléctrica. En cada una de ellas se encontraban subestaciones y centros de control, donde ingenieros dedicados luchaban incansablemente para mantener la red en funcionamiento. Estos lugares, llenos de tecnología y esfuerzo humano, eran el trasfondo de una batalla constante por la estabilidad y la energía que alimentaba a millones. Esta vez, no solo se apagarán las luces, continuó Jesús con voz grave. También se verán afectados los sistemas de agua, el gas natural, los principales centros de Internet y las comunicaciones de emergencia. Durante 3 días enteros, los 2/3 orientales del país quedarán completamente aislados de la civilización. Lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Miles de personas estaban atrapadas en el metro, sin ninguna salida. En las unidades de cuidados intensivos, los pacientes luchaban por sus vidas, mientras los generadores de emergencia también fallaban. Sin embargo, lo más aterrador no fue la destrucción en sí misma, sino el colapso absoluto del orden social. Al tratarse de un ataque meticulosamente planeado y no de un desastre natural, el miedo se intensificará considerablemente. Jesús lo explicó con claridad. La gente vivirá aterrorizada ante la posibilidad de nuevas oleadas de violencia, convencida de que se avecinan invasiones extranjeras. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. El pánico que se desató superó incluso al de la primera oscuridad. Observé cómo se proclamaba la ley marcial, pero los militares parecían estar completamente ciegos y sordos, incapaces de establecer comunicación. La policía, por su parte, luchaba por contener los disturbios, pero carecía de radios, computadoras y cualquier otro medio que les permitiera coordinarse. En diversas localidades, ciudadanos armados decidieron unirse en milicias con el propósito de resguardar sus barrios. Sin embargo, en otros lugares, bandas criminales lograron apoderarse de distritos enteros. Pero, una vez más, Jesús me reveló una perspectiva distinta. Iglesias que habían asimilado la lección de la primera oscuridad. Observa esta en Richmond, Virginia, señaló. El edificio estaba rodeado por cientos de personas.
Después de diciembre, toda la congregación tomó la decisión de prepararse. Ahora disponen de comida y agua suficientes para alimentar a 2,0 personas durante un mes entero. Además, cuentan con medicamentos, equipos de seguridad y canales de comunicación protegidos. Es fascinante observar cómo la iglesia se ha transformado en un pequeño pueblo en sí misma. Se organizaban en frentes de trabajo. Había equipos dedicados a la limpieza de escombros, médicos improvisados que atendían a los heridos, grupos de guardia vigilando contra los saqueadores y otros que se unían en oración, día y noche. «Observa la diferencia, Mike», le dijo Jesús. No se guardaron lo que tenían solo para ellos. Abrieron sus puertas a todos aquellos que lo necesitaban. Esa es la esencia que distingue a mi iglesia de aquellos grupos que solo se enfocan en su propia supervivencia. Los míos se están preparando para servir, no solo para salvarse. Esta segunda oscuridad se extendió durante 3 días exactos, pero la recuperación fue mucho más lenta que la primera vez. Jesús me reveló que en algunas regiones, restaurar la electricidad podría llevar más de 1 año. La devastación fue tan inmensa que en algunas áreas se verían obligados a reconstruir el sistema eléctrico desde sus cimientos. El número de fallecidos superó los 8 millones de personas. Mi corazón se llenó de tristeza. Señor, ¿cómo pudiste permitir esto? ¿Cómo pudiste dejar que tantas almas inocentes perdieran la vida? Jesús se giró hacia mí, con lágrimas brillando en sus ojos. Mike, dijo con voz temblorosa, no soy yo quien provoca estas situaciones, pero sí las aprovecho. Esta nación se ha distanciado de mí, eligiendo confiar en la tecnología y en los gobiernos, en lugar de en su verdadero creador. Estas pruebas devolverán a mi corazón a muchas personas, individuos que de otro modo jamás habrían buscado mi compañía. Fue en ese instante cuando me reveló algo que me dejó completamente helado hasta los huesos. De repente, la escena ante mis ojos se transformó por completo. Recorrí el país y fui testigo de un fenómeno asombroso. Las iglesias estaban floreciendo a un ritmo impresionante. Aquellos que solían burlarse de los creyentes que se esforzaban por fortalecer su fe, ahora se encontraban suplicando por aprender a cultivar una auténtica relación con Dios. Observé bautismos en ríos y lagos, ya que muchos templos habían sido destruidos. Y Jesús, con una voz rebosante de compasión, pronunció estas palabras: en estos tiempos oscuros, más personas encontrarán una fe genuina que en medio de 50 años de predicación conjunta. El sufrimiento posee un poder extraordinario, arranca de sus manos lo que creían esencial y les revela lo que realmente necesitan. Entonces llegó la tercera visión, una que superó a las 2 anteriores en intensidad. La tercera oscuridad se manifestará el 15 de enero de 2027, anunció Jesús. Esta vez, todo el territorio continental de Estados Unidos se verá envuelto en la oscuridad simultáneamente. Lo que presencié fue verdaderamente aterrador. Una tormenta solar, 3 veces más intensa que la que azotó en 2025, golpeó nuestro planeta en el preciso instante en que células terroristas, diseminadas por todo el país, lanzaban ataques coordinados contra miles de objetivos. Jesús comenzó a explicar con seriedad. Todas las centrales eléctricas, todas las subestaciones y todos los transformadores principales quedarán destruidos o inoperativos en la primera hora. Durante 3 días y 3 noches, desde Alaska hasta Florida y desde Maine hasta California, no habrá electricidad en ninguna parte. La magnitud del acontecimiento superó cualquier expectativa. Sin electricidad en ninguna parte del país, los sistemas de transporte se vinieron abajo. Los trenes quedaron inmóviles en medio de la nada, mientras que los aeropuertos se transformaron en verdaderos campos de refugiados, repletos de pasajeros atrapados. Las autopistas interestatales se transformaron en verdaderos cementerios de metal, donde los coches abandonados se alineaban a lo largo de cientos de kilómetros. La devastación era abrumadora, y el número de muertos superaría los 30 millones. Jesús, con la voz entrecortada por la tristeza,
pronunció estas palabras, dejando que el peso de la realidad lo envolviera. Y la mayoría no sucumbirá a la violencia, sino al frío, al hambre, a la sed y a las urgencias médicas que no reciben tratamiento. Las escenas eran verdaderamente catastróficas. Ciudades del norte, congeladas en pleno enero, donde familias enteras se desvanecen de frío en la seguridad aparente de sus propios hogares. En el sur, una multitud angustiada enfrentaba la cruda realidad de la escasez de agua, ya que las bombas habían dejado de funcionar. Los hospitales, que solían ser refugios de esperanza, se habían transformado en morgues, mientras que las farmacias eran asaltadas por personas desesperadas en busca de insulina, medicamentos para el corazón y cualquier otra cosa que pudiera salvar la vida de un ser querido. Y a pesar de estar sumido en este abismo de desesperación, algo diferente llamó mi atención. Observé comunidades que, tras haber enfrentado las dos primeras tragedias, no solo habían logrado resistir, sino que también habían prosperado. «Miren este pueblo en Missouri», dijo Jesús, señalando con entusiasmo. Allí, ante mis ojos, se encontraba un grupo que había experimentado una notable transformación tras la llegada de la primera oscuridad. Habían erigido molinos de viento para moler el grano, cavado pozos a mano y organizado huertos comunitarios. Además, se dedicaban a capacitar tanto a jóvenes como a mayores en habilidades ancestrales, como la herrería y la carpintería. Cuando la tercera oscuridad se instaló, su llegada pasó casi desapercibida. No solo lograron sobrevivir, sino que, sorprendentemente, encontraron formas de vivir incluso mejor que antes. Han aprendido a confiar en mí y en los demás, dejando atrás la dependencia de sistemas que pueden fallar, explica Jesús. Y eso es lo que anhelo para mi pueblo, no un regreso forzado a la vida primitiva, sino un retorno a lo esencial. Deseo que volvamos a valorar la comunidad, la sencillez y la confianza en mí. Fue en ese instante cuando él comenzó a ofrecerme instrucciones precisas sobre cómo prepararme y cómo enseñar a otros a hacer lo mismo ante estos tres eventos. Jesús me reveló que los preparativos variarían según cada periodo de oscuridad. Para el primero, que ocurrirá en diciembre, la gente debería enfocarse en lo esencial: alimentos, agua, calefacción y seguridad. El 2 de agosto marcará un momento crucial para fortalecer nuestra comunidad y reflexionar sobre la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, al llegar el tercero, en enero, será imperativo que hayamos alcanzado la autosuficiencia total, preparados incluso para contribuir en la reconstrucción de la civilización. Él me compartió un plan detallado para septiembre de 2025. Es fundamental que comiences con lo esencial. Asegúrate de almacenar suficiente comida y agua para 3 meses. Si tienes la oportunidad, adquiere un coche clásico de los años 70. Si no, al menos considera comprar bicicletas. Además, es importante que retires dinero del banco y fortalezcas tus lazos con los vecinos. A medida que avancemos hacia octubre de 2025, es crucial que refuercen su preparación. Dedica tiempo a aprender a cultivar y conservar alimentos, y no olvides practicar habilidades básicas de atención médica. También te animo a formar grupos comunitarios enfocados en la preparación, donde puedan compartir conocimientos y recursos. Imagina un desafío que te llevará a vivir sin electricidad durante unos días. En noviembre de 2025, comienza la cuenta regresiva para la primera oscuridad. Es el momento de hacer los ajustes finales. Instala fuentes de calor a leña, prepara ropa abrigada y asegúrate de tener mantas adicionales a mano. No olvides establecer planes de comunicación con tus seres queridos y guardar provisiones extras para compartir en caso de necesidad. El 15 de diciembre de 2025, cuando amanezca, será tu última oportunidad para estar preparado. Llena todos los recipientes que tengas con agua y adquiere cualquier cosa que aún necesites. Reúnete con tu familia y amigos de confianza, porque juntos enfrentarán lo que está por venir. Busca la preparación espiritual a través de la oración y el arrepentimiento.
Desde enero hasta julio de 2026, se presenta un tiempo propicio para recuperarse de la primera oscuridad, pero también para prepararse ante la llegada de la segunda. Es un periodo ideal para fortalecer comunidades, adquirir nuevas habilidades y ofrecer ayuda a aquellos que no estaban listos. El 21 de agosto de 2026 marcará el inicio de la segunda oscuridad. Aquellas comunidades que se organicen y trabajen juntas tendrán la oportunidad de sobrevivir y servir a los demás. Desde septiembre de 2026 hasta enero de 2027, entramos en la fase final de preparación. Es el momento de alcanzar la independencia total, de producir energía local, aprender a fabricar lo necesario y desarrollar una defensa comunitaria. El 15 de enero de 2027, llegará la tercera oscuridad. Solo aquellos que se han preparado durante años estarán listos para mantenerse firmes ante esta prueba. Sin embargo, Jesús dejó claro que todo esto es solo la mitad de lo que realmente importa. La condición física es importante, Mike, pero lo espiritual es vital. Es lo que realmente salva. Se trata de tener un corazón alineado conmigo. La gente necesita arrepentirse ahora, no esperar a que llegue la crisis. Deben aceptarme como su Salvador y aprender a confiar plenamente en mí. Habló con intensidad. Quiero que aprendas a orar de verdad, no solo oraciones rápidas antes de comer, sino conversaciones profundas conmigo sobre cada aspecto de tu vida. Quiero que leas mi palabra a diario, no solo los domingos. Quiero que perdones a quienes te han herido, porque guardar rencor en tiempos difíciles te destruirá por dentro. Quiero que construyas relaciones auténticas con otros creyentes, personas en quienes puedas confiar cuando todo se descontrole. Entonces, me mostró algo que me dejó sin aliento. Después de la tercera oscuridad, vi a Estados Unidos en un proceso de reconstrucción, pero de una manera completamente nueva. Este proceso tomaría años, pero lo que emergió sería más fuerte y más humano. Jesús dijo: las personas aprenderán a depender unas de otras y de mí. La tecnología regresará, pero esta vez con sabiduría. Las comunidades estarán unidas, las familias serán fuertes, y la iglesia finalmente será lo que siempre debió haber sido: el corazón de la vida comunitaria. Vi ciudades donde las iglesias no eran solo edificios dominicales, sino verdaderos centros de convivencia. En aquel lugar se enseñaban habilidades prácticas, se compartían recursos y se tomaban decisiones de manera colectiva. Los creyentes vivían con sencillez, valorando las relaciones por encima de las posiciones. Este es mi plan, Mick, dijo Jesús con firmeza. Voy a usar la oscuridad para restaurar a mi pueblo, para romper su dependencia de sistemas fallidos y generar confianza en mí, quien nunca falla. Sin embargo, su expresión se tornó seria. No todos lo creerán, muchos se burlarán, llamándolo extremismo, una conspiración. Confiarán en el gobierno, en la tecnología, por eso los envío de vuelta con información específica, señales e instrucciones. Cuanto más clara sea la advertencia, más probable será que algunos la escuchen. Me sujetó con fuerza por los hombros y me miró a los ojos. Cuando regreses, algunos te creerán al instante. Otros dirán que te has vuelto loco. Algunos comenzarán a prepararse, mientras que otros esperarán a ver las auroras en diciembre, y entonces les entrará el pánico. Pero diles a todos: Mick, te quiero más de lo que imaginas. No quiero que nadie muera. Por eso te doy estas advertencias ahora, mientras aún hay tiempo. Sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Pero Señor, ¿y si no me creen? ¿Y si no puedo convencerlos? Él sonrió con ternura y tristeza. No tienes la responsabilidad de convencer a nadie, solo de ser fiel al transmitir el mensaje. Me aseguraré de que llegue a quienes lo necesiten. Y recuerda, la oscuridad no es el fin, es el comienzo del mayor despertar espiritual de la historia. Quienes se preparen y perseveren, verán mi gloria de una manera que los tiempos de comodidad jamás pudieron. La atracción se volvió irresistible y sentí que mi espíritu era arrastrado de vuelta, mientras la visión se desvanecía y el eco de su voz resonaba en mi mente.
Nunca estás solo. Siempre estaré contigo. Y quien confíe en mí no será avergonzado, ni siquiera en los momentos más difíciles. De repente, abrí los ojos con un jadeo desesperado. Me encontraba en una cama de hospital rodeado de máquinas que pitaban. Mi supervisor, Jack, parecía haber envejecido 20 años. Una enfermera, visiblemente conmocionada, me revisaba las constantes vitales. «Mike, Dios mío, has vuelto», dijo Jack, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estuviste inconsciente por días». M. y Vero, los médicos no creían que pudiera sobrevivir. De repente, un doctor irrumpió en la sala, hojeando mis escáneres con asombro. «Señor Theodore, esto es imposible», exclamó. «Usted sufrió un traumatismo grave en el accidente y estuvo sin oxígeno durante un tiempo prolongado. Debería tener daños irreversibles, pero aquí está, conversando conmigo». El médico entró en la habitación mirándome como si fuera un fantasma. «Señor Theodore, su corazón ha estado parado por más de un año. Durante una hora, registramos una ausencia total de actividad cerebral que duró casi 6 horas. Según cualquier criterio médico debería estar muerto. Y sin embargo, aquí está usted, lúcido y hablándome. En mis 30 años de carrera, jamás había presenciado algo así. Sin embargo, era consciente de que ya no era el mismo hombre que había guiado el timón hacia el mañana. Físicamente sí, mi recuperación fue sorprendentemente rápida, difícil de explicar. Pero en lo más profundo de mi ser, mi alma había experimentado una transformación radical. Había vislumbrado el futuro, había mirado a Jesús a los ojos, y Él me había encomendado una misión que ahora ardía en mi interior con una urgencia que no podía ignorar. Durante la primera semana, cada vez que intentaba hablar sobre lo que había vivido, las lágrimas brotaban de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino el reflejo del profundo impacto del amor que experimenté y la poderosa revelación de lo que Jesús me mostró. Cada vez que intentaba describir nuestro encuentro y las visiones de aquellos 3 lugares oscuros, la emoción me desbordaba, haciendo que las palabras se me escaparan entre sollozos. Poco a poco, empecé a abrirme. Primero, compartí mis pensamientos con Jack, mi supervisor, quien rápidamente percibió que algo profundo había transformado mi ser. Luego, extendí mis palabras a los vecinos, y pronto me encontré conversando con el pastor de una pequeña iglesia local. Él me escuchó con asombro, prestando atención a cada detalle de mi historia. En cuestión de días, mi testimonio comenzó a resonar. Primero se propagó entre los cristianos de la localidad, y luego se extendió a través de emisoras de radio, canales de YouTube y sitios web religiosos en todo el país. Algunos lo aceptaron de inmediato y comenzaron a prepararse con entusiasmo. Otros se rieron, afirmando que estaba delirando a causa del trauma del accidente. Sin embargo, algo conmovedor comenzó a suceder. Comunidades enteras se unieron en un esfuerzo colectivo. Las iglesias se pusieron en acción, organizando talleres sobre almacenamiento de alimentos, purificación de agua, atención médica básica y, lo más importante, preparación espiritual. En las últimas semanas, he tenido la oportunidad de visitar todas las congregaciones y grupos que me han extendido una invitación. He compartido mi historia en numerosas ocasiones, repitiendo con fervor los mismos detalles, las fechas precisas, las instrucciones prácticas y, lo más importante, la transformación espiritual que es urgente y necesaria en este momento. He tenido la oportunidad de conocer a familias que decidieron vender sus casas en las afueras para mudarse a comunidades rurales. Allí, han encontrado un nuevo estilo de vida en el que pueden cultivar sus propios alimentos, cosechar lo que siembran y brindarse apoyo mutuo. También he sido testigo de cómo algunas iglesias han transformado por completo su enfoque, dedicándose a enseñar no solo habilidades prácticas de supervivencia, sino también a profundizar en la vida espiritual. Sin embargo, también me encontré con resistencia. Algunos cristianos me acusaron de infundir miedo en lugar de fe. Los pastores, por su parte, se negaron a escuchar,
afirmando que Dios jamás permitiría que sucedieran tales calamidades. Otros simplemente me tildaron de loco. A ellos les respondo: yo no pedí esto. No fui yo quien buscó esta carga. Daría lo que fuera por regresar a mi patio, disfrutando de un café y reflexionando sobre cosas triviales. No puedo negar lo que presencié. No puedo hacer como si Jesús hubiera sido solo un sueño. No puedo guardar silencio sobre algo que podría salvar millones de vidas. La señal que Él me reveló se acerca. El 15 de diciembre de 2025, las auroras iluminarán cielos que nunca antes habíamos contemplado. Y cuando las luces verdes comiencen a danzar sobre Dallas o Atlanta, la gente contará con 6 días para prepararse para la llegada de la primera oscuridad. Hoy es 7 de septiembre de 2025, lo que significa que solo quedan 105 días para que todo comience. Hay tiempo suficiente para aquellos que deciden comenzar ahora, pero no para quienes eligen posponerlo hasta mañana. Por eso, les hago una solicitud importante. A partir de hoy, asegúrense de almacenar comida y agua suficiente para 90 días para cada miembro de su hogar. Asegúrense de tener un ahorro disponible. Si es posible, consideren la compra de un automóvil clásico, preferiblemente uno de antes de 1980, o al menos, adquieran bicicletas. Cultiven la amistad con sus vecinos, ya que una buena comunidad es invaluable. Además, aprendan técnicas para conservar alimentos, manejar heridas menores y, por supuesto, no olviden la importancia de cultivar su propio huerto. Estas habilidades no solo les serán útiles, sino que también fortalecerán su conexión con el entorno y con quienes les rodean. Practiquen la experiencia de vivir sin electricidad durante unos días. Asegúrense de tener todo preparado para noviembre, pero sobre todo, enfóquense en preparar su corazón. Escuchen con sinceridad, lean la palabra, perdonen, busquen la reconciliación y fortalezcan los lazos con sus hermanos en la fe. Y cuando contemples el amanecer, reúne a tus seres queridos a tu alrededor. Sé fuerte, no solo para sobrevivir, sino también para servir. Porque no se trata únicamente de resistir la oscuridad, sino de dejarte transformar por ella. Dios no envía estos tiempos para destruir, sino para despertar. Aquellos que perseveran tendrán la oportunidad de vislumbrar una luz más brillante que cualquier otra que haya iluminado los cielos. Puedes optar por ignorarlo, convencido de que todo esto no es más que el delirio de un camionero que estuvo al borde de la muerte en la carretera. Puedes interpretar mi recuperación como un milagro médico. Tal vez te rías de las fechas, pero también podrías pensar que es la mano de Dios actuando en mi vida. Él te ama más de lo que puedes imaginar y está llamando a tu puerta en este momento. No es para asustarte, sino para salvarte. Mi nombre es Mike Theodore, y hace 3 semanas experimenté algo extraordinario. Perdí la vida en un accidente y estuve sin aliento durante más de 14 horas. En ese lapso, tuve un encuentro impactante. Me encontré cara a cara con Jesús. Él me devolvió con una advertencia contundente. La primera oscuridad se manifestará el 21 de diciembre de 2025, a las 3:33 a.m., hora del Pacífico. La segunda oscuridad, en cambio, tuvo lugar el 21 de agosto de 2016, a la medianoche, hora del este. Tercera oscuridad, 15 de enero de 2017, en todo el territorio continental. Un llamado urgente resuena. Millones perderán la vida si no prestan atención. Sin embargo, hay una luz en medio de esta oscuridad, ya que millones también despertarán. Conocerán a Cristo y se unirán al mayor avivamiento espiritual que la historia haya presenciado. La decisión es crucial. El tiempo se agota. ¿Qué elegirás? ¡Qué testimonio tan profundo y apremiante! La Biblia nos advierte en el libro de Amós capítulo 4, versículo 12. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. No se trata únicamente de prever tragedias, sino de preparar tu corazón, restaurar tu fe y vivir con un propósito claro. Mike, te agradecemos por compartir con nosotros esta experiencia transformadora que ha impactado nuestras vidas, y por recordarnos que incluso en la oscuridad,
Dios puede obrar para despertar almas. Y a ti, que has estado con nosotros hasta el final, que las bendiciones del cielo inunden tu hogar, tu mente y tu espíritu. Nos encontraremos en el próximo video. Mantente firme, prepárate y sigue sirviendo.